Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Hecho Maldito, el podcast semanal de análisis de la actualidad política de la República Argentina. Estoy junto a Poli Sabatés, a Julián Jofele, a Mili Pioletti. Yo soy Juan Gentil. Estamos grabando este nuevo capítulo en una semana en la cual tomó un ritmo particularmente veloz la discusión respecto de la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires del peronismo, una discusión que venía animando este podcast y muchos análisis políticos en los últimos tiempos, principalmente respecto de las tensiones cada vez más fuertes que había entre Cristina y que continúa habiendo entre Cristina Fernández de Kirchner y su sector y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su sector. Esta semana comenzó con la confirmación de parte de Cristina de su candidatura en la tercera sección electoral a legisladora provincial, algo con lo cual se venía especulando hacía ya bastante tiempo, pero no pasaba de ser una versión que todos de alguna manera leíamos en el marco de el tira y afloje. Primero por la fecha, después por la estrategia. Bueno, Cristina anunció que finalmente tiene la voluntad de jugar, obligando al resto de los actores a acelerar las definiciones. Y por estas horas hay muchas versiones cruzadas, no nos vamos a detener mucho en ellas, sino a tratar de desmenuzar un poco cómo el tablero se reacomoda, cuáles son las posibles alternativas que tiene el peronismo en la provincia para enfrentar estas elecciones en realidad, porque primero tiene la de, hasta hoy por lo menos, primero tiene la del 7 de septiembre, que va a definir la legislatura, una parte de la legislatura bonaerense, es decir, Senado y Cámara de Diputados. Dato nerd, es una de las pocas provincias que tiene parlamento bicameral en la Argentina, tal como el Parlamento Nacional, pero decía, tiene dos tandas electorales, ¿no? La provincia de Buenos Aires. La primera la de septiembre, la segunda la de octubre, cuando renueve también una parte de sus diputados nacionales. Hay muchas especulaciones, ¿no?, respecto de cómo se va a definir esta situación. Lo que pareciera estar claro es que Cristina y Axel están hablando, que hacía varios meses que no hablaban, y que hay un horizonte de unidad, al menos electoral, táctica, que pareciera que es un camino que están empezando a recorrer los dos sectores, lo cual es una novedad, porque hasta hace pocos días la ruptura no era un escenario delirante, si hablabas con los dos sectores, ¿no? Incluso hay intendentes que están muy referenciados con Kicillof, que están hablando de presentar una boleta corta en algunos de los distritos de la tercera sección electoral, caso Ferraresi, caso Seco en Ensenada. Sí, lo que está claro es que Cristina continúa conservando una centralidad importante, por más que en muchos casos se busque desplazarla de ese lugar, movió y todo el mundo de alguna manera tuvo que salir a reacomodar y a recalcular sus movimientos. Movió la dama, decía por ahí, movió la reina. Sí, medio Jorge Asilia esa, ¿no? ¿Qué juegas? Movió la dama, gato. ¿Qué juegas al ajedrez? Sí, es lindo, ¿no? Y además explica la vida de una forma que pocos juegos lo pueden El hacer. ajedrez. Sí, yo estoy jugando mucho. Sí, yo tuve una etapa muy ajedrez también, Sí. con el celu en la compu. Sí, estoy jugando en el celu y además te ayuda mucho a cosas de ansiedad, pero también de estrategia y de visión y de no importa el movimiento siguiente que haga. Estoy hablando de política, ¿eh? No parece, porque no, quizás alguien cree que me desvirtué, pero no importa el primer movimiento que hagas, sino que tenés que estar viendo 3 movimientos más. Uh-huh. Bueno, movió la dama, creo. El otro día alguien me decía, y me retomo esto que dijiste vos de la centralidad que tiene, la pregunta sobre, ¿hay momentos del año o hay momentos de la discusión en la que decimos, no, listo, el peronismo se liberó de la Cristina dependencia, de la Cristino dependencia, y aparece, da una entrevista, se postula, lanza un spot y pareciera que todo vuelve a ser kirchnerismo dependiente? Alguien me decía el otro día, Axel hizo un acto el sábado con 25.000 personas, con discusión, con alguna definición, y habló ella los 3 días y ya nadie más. Importante acto, además. Muy importante. Mucha gente, sindicatos, mucha militancia. Mucha militancia, sí. Y un buen marco de foto. Sí. No porque importe la foto, pero importa la foto también. Obviamente. Un acto, vos veías la foto el escenario aérea sí. y el escenario con los referentes que había, sí, por supuesto, acto importante. Acto importante. Sí. Y a los 3 días habló Cristina y ya el acto de Axel quedó como muy desdibujado, muy atrás, por lo menos. Pero bueno, sí, reabre de nuevo la discusión sobre esto, la Cristino dependencia, y además, para mí, reabre la discusión sobre si la política argentina es dependiente de personajes más que de modelos, o de si cuánto peso tienen los nombres propios más que otras cosas. Sí, la persona y las ideas, ¿no? Sí.
Sí. esa relación de alguna manera tensa, dialéctica. Ujú. ¿Puedo volver al principio del momento del anuncio? Lo que tiene que ver con las sensaciones, si A ver. se quiere. Siento que, a diferencia de otros momentos, como puede haber sido, no sé, el anuncio de la candidatura de Alberto Fernández, anunciado por Cristina, u otros anuncios previos en materia electoral, parte desde una visión más defensiva, ¿no? De decir, bueno, ante una decisión, o sea, el análisis que plantea Cristina en la entrevista es, ante una decisión equivocada del gobernador, que es desdoblar, que puede ser perjudicial y arrastrar a todo el peronismo a una derrota, yo asumo esta responsabilidad y voy como candidata en la tercera sección electoral. Entonces parte como una visión defensiva. Y eso mismo hace, creo, que no haya tenido una sensación de jolgorio por parte de la militancia el anuncio. Pero no porque no quieran militar a Cristina o no piensen que sea la mejor candidata o un montón de cuestiones que perfectamente pueden ser válidas, sino porque la sensación es, bueno, empezamos con debilidad, ¿no? O sea, estamos reaccionando porque estamos complicados. No está mal, me parece saludable, a fin de cuentas es reconocer la situación en la que estamos, pero me quedaba esa sensación rara de decir, bueno, che, Cristina anunció que va a ser candidata, ¿por qué no explotan todos los grupos de WhatsApp que tengo gente politizada diciendo, vieron? Todo el mundo estaba más como, bueno, vamos. Sí. Y yo creo que eso se tiene que ir construyendo, ¿no? Ahora decir, bueno, ya está definida esa estrategia, con el asterisco de la corte que lo hablaremos en algún momento. Listo, a partir de acá hay que construir cómo eso se vuelve una victoria, cómo eso se vuelve algo a salir a celebrar, a movilizar, a construir. Yo ahí creo en esto que decías vos, Jofe, que es cierto, ¿no? Como que no hubo jolgorio, no hubo un festejo como en 2019, como digo, en otras presentaciones de candidaturas, donde todos dijimos, hey, che, re. Porque creo que tampoco, lo digo tal vez a nivel individual, tampoco hay una gran expectativa de que esa candidatura en la tercera realmente cambie algo que creo yo en mi visión y como venimos viendo en el último tiempo, veamos después de las elecciones un mapa de la provincia de Buenos Aires prácticamente todo violeta, salvo los lugares en donde haya influido la presencia de Cristina, ¿no? Creo que eso es algo también a aceptar, que lo hemos dicho muchas veces acá. Creo que la falta de alegría ante estas presentaciones es porque una y otra vez tenemos que recordar que perdimos, digamos, y que estamos corriendo de atrás y siendo reactivos, digamos. Creo que incluso la entrevista de Cristina a mí me dejó una sensación de que está costando imaginar el futuro, o sea, diseñar un futuro nuevo, desde un modelo de país y no tanto las personas que van a ocupar ciertas candidaturas, ¿no? Hay que inventar ese futuro, digo, ya no es la nueva canción y toda esa metáfora, sino es que hay que inventar un futuro nuevo, porque sí lo que pareciera que está sucediendo ahora es que estamos como siguiendo las reglas de juego de La Libertad Avanza, en esto que decía Poli también, ¿no? De si la política son las personas o son los modelos. Surgió la posibilidad de que quien sea la persona que se oponga a Cristina Fernández de Kirchner sea el Gordodán. No sé, lo vieron, lo leyeron. Bueno, digo, empieza a ser todo un concurso de popularidad la política, ¿no? Como con las reglas del stream, con las reglas que no son las reglas de la sociedad. La sociedad hoy por hoy es la que sale a la calle diciendo emergencia en discapacidad, diciendo somos los residentes de Garraham, cobramos 2 pesos. Está muy alejado ese concurso de popularidad, incluso desde las huestes del peronismo, de lo que está sucediendo en la calle, que es muy grave. Uno lo dice siempre, pero es muy grave al nivel de que el presidente se le agarró con un niño autista de 12 años, es muy grave a otros niveles de crueldad y de subniveles de crueldad, a los que la democracia no está sabiendo dar respuestas o estar a la altura. Sí, es lo que veo. Coincido en parte. También es cierto que la política tiene esa dimensión de show, ¿no? Sí, sin duda, sobre es todo, performática. sí. O tiene una parte performática, podríamos decir, porque después está toda la otra parte, la de la calle, la de la gente, la que por ahí no está en las marquesinas, en los medios, en los streams, o que entra
poco, digamos, en ese universo. Pero sí, a veces pareciera que la dimensión performática se come a las ideas o a lo que puede ocurrir más en términos programáticos o incluso de construcción de un horizonte común. Sí, ahí creo que se da una paradoja, me parece. Ayer lo escuchaba a un dirigente que acá varios lo suelen nombrar, que es Juan Grabois, que es dirigente de una de las patas de Unión por la Patria, digamos, del Frente Peronista. Y decía algo que me parece que, o puntualizaba en algo que me parece es importante. Decía, bueno, yo tengo este cuadernito y mostraba el que imprimió el sector de Cristina del Partido Justicialista, que es Ideas para debates en el peronismo. Es un cuadernillo que tiene, no sé, 30, 40 páginas donde hay un desarrollo de ideas, trabajo, educación, salud, economía, frente externo, bueno, una serie de propuestas programáticas, ¿no? Con la cara de Cristina en la tapa. Dice, el sector de Cristina tiene esta propuesta. Yo, Juan Grabois, mi sector, tenemos esta otra, que es Argentina Humana. Le pregunté a la gente del gobernador y no me dieron un programa. No tienen algo. Entonces, de alguna manera se da esa paradoja en la cual el sector que viene pidiendo actualización, nuevas canciones, una mirada nueva y demás, cuando querés decir, bueno, a ver, ¿cuál es la propuesta programática? No dudo que la tengan. Seguramente Axel Kicillof, su sector, el espacio que él conduce, tienen la capacidad, la militancia, el desarrollo político, la historia, la trayectoria para seguramente tener un programa de gobierno con el cual probablemente estemos bastante de acuerdo todos nosotros. La figura que es la que está más desgastada por la historia, por las últimas décadas, es la que está mostrando de alguna manera una voluntad de discutir algunas cosas, por lo menos algunas, ¿no? Algunas ideas que Cristina se nota que tiene como el esfuerzo cada vez que interviene, por más que sí, que le escuchamos decir cosas que ya le escuchamos decir muchas veces, ¿no? La reivindicación de sus los 12 años de kirchnerismo. Y así va a seguir siendo, les digo, malas noticias a los que les aburre mucho eso, pero es lógico que ella reivindique todo eso, pero sí muestra un esfuerzo, ¿no? de decir algunas cosas nuevas o diferentes de las que habitualmente dijo. En ese sentido se da esa paradoja que a mí no deja de llamarme la atención. Eso por un lado. Después me pregunto, ¿es un gesto que a ella la engrandece o la rebaja? ¿No? Porque también se abrió esa discusión en estos últimos días. Muchos dicen, no, pero Cristina, 2 veces presidenta, senadora, legisladorzucha provincial, ¿no? Gente así como que le gusta rebajar, ¿no? Espacios que... Y después están los otros que dicen, pero no, la política, la militancia, no importa si es legislador, si es presidente, si es ministro, todos los lugares son importantes, ¿no? Coincido en que es defensivo, como fue defensiva la candidatura de Unidad Ciudadana en 2017 también, ¿no? Que Cristina encabezó una boleta en la provincia de Buenos Aires de una forma claramente defensiva, incluso por fuera del PJ, ¿se acuerdan? En ese momento armó un sello que era propio, que no estaba dentro del esquema partidario. Entonces, digo, a veces... desde lo defensivo, una jugada, un movimiento puede generar algún escenario de posibilidad de pase a la ofensiva hacia adelante. Ahí te sumo a estas paradojas y las preguntas que se abren en torno al peronismo de cara a las elecciones. Que, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? El peronismo hoy está formado por el ala cristinista, el ala Sergio Massa y el ala Axel Kicillof. Y a mí se abre la pregunta también del futuro del peronismo en términos de que ¿cuál sería el camino natural para el cual Axel Kicillof sería la cabeza de 2027? Digamos, porque si el peronismo gana estas elecciones va a ser por Cristina y si lo pierde va a ser culpa de la decisión del gobernador de desdoblar. Como que ningún camino conduce a que Axel Kicillof sea un líder natural del peronismo. Pero no es ganancia también para Kicillof, digo, si... Pongamos la situación, Cristina encabeza la tercera, el peronismo hace una elección digna, no sé, salva la ropa, le va bien en la tercera, le va bien en la primera, que concentran gran parte de la cantidad de electores, ¿no? En la provincia, entre la tercera y la primera, que es todo el AMBA, son 70% de los votantes. Supongamos ese escenario. El gobernador también puede decir, estoy revalidando la gestión con esta elección también. Digo, también me están votando a mí. Digo, si integran esa propuesta electoral todos los sectores del peronismo. Me parece que es un win-win también. ¿No? Sí, yo no la ven tanto. No veo un escenario malo para Axel Kicillof en el caso del triunfo de Cristina, porque además entiendo que la única forma de que eso pase es si en estos días se consagra la unidad de ese espacio.
sí es cierto que hay una cierta limitación que va a estar permanentemente, que es que al lugar al que quiera ir Cristina en 2027 no va a poder ir Axel, salvo que sea acordado. Tenemos permanentemente sobre nuestras cabezas el fallo de la Corte Suprema, ¿no? Me parece que es imposible esquivarlo o plantearlo como otro tema. Yo lo dejaba en asterisco recién porque decía, bueno, capaz podemos dedicarle un rato específico a eso. Bueno, medio que nos obliga a hablar porque se plantea la posibilidad de que en cualquier momento, en cualquiera de estas semanas, en general la Corte falla los martes, son los días de acuerdos, salga un fallo sobre la causabilidad, en el cual la Corte pueda rechazar el recurso de queja planteado por Cristina, lo cual implicaría de que firme la sentencia de Cámara y vaya presa. Tobillera electrónica. En principio debería ser domiciliaria, o sea, tiene que ser domiciliaria, pues tiene las condiciones dadas, presa y obviamente no candidata, ¿no? Y creo que es algo de lo que mucha gente está noticiando ahora, en estos días, como en esta semana, ponele. Como decir, pero que no queda otra instancia, no queda otra instancia. O sea, si la Corte resuelve eso, salvo que la Corte decida abrir el recurso de queja o encontrar alguna otra solución, pero si la Corte quiere, el martes se termina. O sea, es un escenario posible, Cristina presa. Sí, claro. Es un escenario posible de la semana que viene, digamos. Y es algo que se dijo tanto, efectivamente porque es un camino judicial que se fue recorriendo, que en algún momento siempre parecía como, bueno, sí la condenaron, pero después se apela a eso. Bueno, acá ya está, es la Corte. Entonces, si la Corte decide eso, obviamente no va a poder ser candidata y además va a abrir un escenario político, social nuevo en la Argentina, al cual todavía no sabemos qué puede llegar a pasar. Es un cambio de página total. Así que creo que hay que estar preparados para distintos escenarios a partir de eso y que todo lo que tenga que ver con la política argentina cambie. ¿Pudo haber apurado Cristina su anuncio también en función de ciertos indicios de que la Corte podía estar al borde de un pronunciamiento? Seguramente que sí, podría ser. Y de hecho hay quienes plantearon que, bueno, está buscando los fueros, ¿no? Yo creo que no. De hecho, Cristina estuvo los primeros 2 años después de la gestión sin fueros. Cuando ya existían causas y denuncias en su contra y ya podrían haber tomado una decisión de meterla presa, no lo hicieron en su momento. De hecho, algún periodista se lo recriminó una vez a Macri, como no la metiste presa, le dijo. ¿Se acuerdan? Ahora, en el caso de que hubiera algo, ponele que lo demos por válido, que en algún punto eso sea parte de la... Creo que ella estaría resolviendo algo que hasta ahora ni la política ni la justicia supo qué hacer. Decidieron siempre mantenerla amenazada, siempre mantenerla al borde, y nunca se animaron a romper con la política argentina, a dar la vuelta, a destruirla, que es lo que va a pasar si eventualmente deciden condenarla y meterla presa. Por lo cual, creo que si ella eventualmente encuentra esta solución, está ayudando a todo el mundo que no encuentra la solución. ¿Cuál solución? La solución de no ir presa. Pues yo creo que es un quilombo sin precedentes el que se puede llegar a abrir. Sí, y yo creo que casi que lo está pensando en soledad, porque creo que no me parece que... O sea, ella lo tiene clarísimo. Yo estoy segura que ese spot fue y ese anuncio fue apurado. De hecho, en la entrevista, para mí hubo algo de la entrevista de Cristina hace 5 años que estuvo bueno, que ella explicitó la estrategia electoral de 2019 y dijo, a mí me sentaban en el banquillo de los acusados y yo 3 días antes lancé el video y cambié el eje de la discusión. Dijo, hice esto. O sea, como pocas veces un político cuenta los hilos detrás de decisiones Es cierto, con todo 2023 también. Sí, exacto, con todo 2023, pero cuando con todo 2019 en relación a su causa judicial. Y a mí no me pareció casual que lo hiciera, que contara esa estrategia sentándose en C5N a días de que se dice que puede ser condenada, contando con ser candidata. Entonces, ese doble juego como me pareció bastante claro. Yo creo que el peronismo, salvo ella y la gente que la rodea, la gente que está cerca y la gente que apuesta a un futuro o a un presente del peronismo vinculado a ella, no sé si lo están viendo tanto. Yo no sé si digo Axel, pero no quiero decir Axel, sino lo que representa Axel y lo que representan otros gobernadores y etcétera, conciben realmente la posibilidad de que vaya presa, porque de verdad cambia el tablero. Y ahí vuelvo a la pregunta inicial de que ahí vamos a ver si el peronismo es cristiano dependiente.
creo que eso va a ser como muy concreto. O sea, ¿qué pasa si en mitad de junio Cristina queda no solo presa, sino afuera del juego electoral? Sí, proscripta. Sin duda, proscripta, claro. Sí. Sí, por eso. O sea, ¿qué pasa con el peronismo en eso? Mm. ¿Qué hace Axel si Cristina está proscripta? Sí, es una Porque, gran pregunta. porque alguien puede decir, buenísimo para Axel, buenísimo para Carly Bianco, porque no creo que ellos lo estén pensando en esos términos, para nada. ¿Qué hace el Partido Justicialista si Cristina? Sí, los gobernadores del peronismo. ¿Qué hacen los gobernadores Sí, del sí, peronismo? Yo creo que ahí la lógica sería que salgan todos en un Sí, son muy pocos hoy. conjunto. Los Claro, gobernadores. sí. Hay algo Digo ahí, todos, ¿no? Tenemos como esa memoria de los gobernadores peronistas. Claro, por ahí un Hoy truco. tenemos menos y varios dialoguistas. Hacer un truco 2 contra 2. Bueno, sí, no sé si No, los bueno, gobernadores con cargo Sí, electo. el peronismo como institución. Sí. O sea, no sé si hay alguien pensándolo realmente, porque es verdad, sería una novedad, porque sería procesalmente una atrocidad, porque sería socialmente escandaloso. Sí, en un año electoral, además. Exacto, ¿no? o sea, no Sí. sé si de verdad tenemos no sé si de verdad estamos pensando en la posibilidad de que en una semana haya un fallo de estas características. Yo creo que, pensando en esta posibilidad, que incluso cuesta decirlo, enunciarlo, que en la Argentina puede suceder que una figura gravitante durante las últimas 2 décadas, como Cristina Fernández de Kirchner, esté fuera del panorama electoral, ¿no? Del panorama político. Lo sabemos incluso por las experiencias más cercanas, como la experiencia de Brasil, con un Lula preso. Lula se fue del mapa electoral, pero no se fue políticamente, y luego logró volver a la presidencia mucho más adelante, con un costo muy alto, ¿no? Para Brasil, para la política de Brasil, para los brasileros y las brasileras. Pero es cierto esto que dice Joffe, que dicen ustedes, que creo que todavía no sabemos hasta dónde pueden saltar las esquirlas de una Cristina con tobillera. No lo hemos vivido, digamos. ¿Cómo les gusta la imagen de la tobillera, no? Pero es real, o sea, para hablar en términos concretos, Sí, no, es terrible. es como que se va a concretar algo, es muy fuerte lo que voy a decir, pero se va a concretar algo que estuvo como a punto de suceder cuando a Cristina le gatillaron en la cabeza, ¿no? Que todos nos preguntamos cómo iba a ser la Argentina el otro día si eso efectivamente pasaba, ¿no? Estamos ahí en el borde de un escenario completamente nuevo que no sabemos. Nos pasa lo mismo que decimos siempre, no sabemos quién capitalizaría ese valor que Cristina representa para las agendas progresistas, digamos. Axel no termina de llenar los zapatos, Massa no termina de llenar los zapatos, Grabois no termina de llenar los zapatos. Creo que ahí hay una dinámica también en espejo, esto que decía yo de la marcha multitudinaria del otro día, con demandas súper fragmentadas, líderes muy fragmentados, con una orfandad de representación política, pero ahí, en la calle. Creo que pasaría lo mismo, ¿no? Como que las demandas están, los personajes y pequeños líderes están, pero nada termina de amalgamar, ¿viste? Como que falta el pegamento para que se arme, bueno, la unidad. No sé, yo no se escucho, y por supuesto yo estoy inmersa en esto, y si salís un poquitito de afuera, creo que quizás no tenemos en cuenta, como no nosotros 4, sino como sector, que hay mucha gente a la que le va a parecer bien la foto de la tobillera, a la que le va a parecer bien la cárcel, a la que le va a parecer un proceso lógico de, bueno, si vos robaste hay que ir a la cárcel. El 60% que considera que eso es lo que debe pasar. No sé si tanto. No, 60% no. ¿Estás ¿No? segura? Porque después cuando ocurre, yo creo que los que realmente... una cosa es pensarlo, fantasear, y otra cosa es cuando ves la imagen de que está ocurriendo. Sí. Y ahí probablemente son los más gurkas, los que sientan el morbo de, no sé, de la pistola en la cabeza de la mina o de ella presa, yo creo. Pero sí, estoy de acuerdo, sea donde vas. O sea, que claramente no hay una sociedad que va a salir a Eso. prender Y yo fuego creo todo. que, sí, tiré un porcentaje random, pero digo, a lo que quiero enfatizar es que yo creo que hay mucha gente que eso lo va a tomar como el devenir natural de ya 2 sentencias, de un cambio de época, de un cambio del discurso asociado a la casta, y no hay que perderlo de vista eso, que hay mucha gente a la que no le va a importar si procesalmente fue una causa que estuvo bien, que no le va a importar si esto es lawfare o no, que no le va a importar si es una perseguida política o no, que como le quisieron gatillar la cabeza y
no sé si no pasó nada, pero en un punto no pasó nada, también hay que tener el escenario ese de, porque vos decías cuál es la... Sí. Y bueno, eso también es una realidad. Total. De todas maneras, yo creo que no hay nadie que no sepa que si efectivamente eso ocurre, es una culminación de una persecución política. No, hay muchísima gente que no lo sabe. Que dice, no Muchísima. es porque es Cristina, sino porque choreó. Lo mismo, Obvio. porque Obvio, pero que es lo también que es se una le cosa... aplica a una ciudadana común. Sí, porque también el peronismo, esa confusión que tengo siempre. La segunda vez que te pasa. Sí, en un mes. Feliz día mañana a todos los colegas. El peronismo también fue acumulando podredumbres internas, muchas, que hacen verosímil un relato de, bueno, voy a ir presa porque choreó, más allá de cómo fue la causa. O sea, como que sería como el fin de un proceso de limpiar esa fuerza política. No estoy diciendo que eso sucedió, que tiene que ir presa. Digo, yo creo que mucha gente sí no sabe, sí no estoy inmiscuida en el detalle procesal, y que de verdad mucha gente lo va a ver como, y sí, el fin de un ciclo, de una podredumbre interna que existe claramente del peronismo, y que sí, yo no creo que mucha gente, que todos sepan que es una perseguida política, ni en pedo. Ahora, en términos narrativos, literarios, si querés, en términos del camino del héroe, yo lamento decirle a quienes fantasean, se humedecen con ese tipo de escenarios, solo la engrandece. Digo, a un protagonista de una historia que lo lapiden, que lo crucifiquen, que lo metan en un calabozo, solo lo engrandece. Digo, lo vimos con Lula, lo vimos con todos los liderazgos importantes que en algún momento sufren una persecución que tiene algún tipo de desenlace de estas características. Es difícil que, digamos, que eso termine por agotar su capacidad política, y te diría lo contrario, es casi una victimización, es una puesta arriba del escenario, lo están iluminando, la van a iluminar más todavía, van a prender más focos todavía sobre ella. Esto no quiere decir que vaya a ser presidenta de nuevo, como le pasó a Lula, no necesariamente, y eso no lo sabemos, porque la historia... Eso sí lo sabemos, nunca se repite de la misma manera. Pero bueno, digo, ejemplos no faltan en la historia de líderes populares que en el momento en el cual los apresan o los buscan matar, bueno, cobran una nueva vitalidad. Vos sabés que a mí me pasa algo como abogado, en este caso, Sí, que es que mantengo siempre una última esperanza extraña en que los 3 tipos que quedan ahí en la Corte Suprema lean el expediente. No me preguntes por qué, porque tengo bastante claro todos los intereses para los que juegan, lo que son, de dónde vienen, quién los puso, todo. Que se conecten con aquel joven abogado recién recibido y diga, voy a estudiar. Hasta el último día que lo van a tratar de leer y decir, che, es una barbaridad posta. Yo no puedo firmar así como así una sentencia que genere lo que va a generar en el país. ¿Cuándo? Y esto es algo interesante porque la Corte en algún momento salió Rosati a hablar en una entrevista hace un par de meses, y dijo que ellos no iban a resolver sobre el DNU 70 porque creían que era algo que primero tenía que resolver la política. Es decir, que el Congreso vea si rechazaba o no ese DNU en vez de ellos tratarlo. El Congreso finalmente no lo logró rechazar al DNU 70. Y la justicia entendió, la Corte entendió que entonces ellos no tenían por qué tratarlo, porque el Congreso había determinado que era válido. En este caso el Congreso no pudo sancionar la ficha limpia, que era el proyecto de proscripción de Cristina, que era una de las 5 personas que quedaba fuera del juego electoral si se votaba. ¿No pudo o no quiso? Bueno, no, quiero decir, no llegó a los números, no quiso. En los términos que lo planteaba Rosati sería no quiso. Así como no quiso derogar el DNU 70, no quiso votar ficha limpia, pues los números dieron eso. Estricta matemática, el legislador, como se le dice en términos generales, no quiso sancionar la ficha limpia. Bueno, la Corte entonces no debería meterse, pues la política ya se ocupó de ese tema. Dijeron, che, vamos a votar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores si Cristina puede ser candidata o no. ¿Qué salió? Que puede ser candidata. No importa qué es todo lo que pasó detrás. Para la Corte no debería importar en los términos que lo planteó. Bueno, si se hiciera cargo de esa definición política, no debiera definir la Corte antes de las elecciones ese fallo. Después otra cosa es lo que terminan resolviendo, pero que lo hagan antes de las elecciones, es decir, no dejarla jugar a una candidatura a la que ya expresó que quiere ocupar. Dame esa ilusión, esa última ilusión de que algún día estudiaron un libro. No, ayer tuve la misma discusión que vos y estuve de tu mismo lado tratando de
sin ingenuidad pensar, estaría mal realmente que salga ese fallo, estaría mal en los términos de la democracia. Y del otro lado me decían, bueno, pero estamos en una época también de mucha posverdad, en la que yo coincido con lo que vos decís, pienso cómo después esos tipos miran a la cara a sus colegas, o sea, a los libros. Sí, claro. Y del otro, Sus colegas los del libros. otro lado me decían, y después, pero si no lo firman, ¿cómo miran a su familia y a su sector y a los intereses políticos y a los intereses económicos que los están bancando? ¿Cómo los miran a los ojos y les dicen no lo firmé? También, no sé. Bueno, yo creo que la respuesta que tienen es esta. Es la que ya había preanunciado Rosati. De esto se tenía que ocupar la política, no nosotros. No era nuestra tarea definir si Cristina podía ser candidata o no. No era una tarea de la Corte. Era una tarea de la política. La política no se ocupó. En su momento lo hemos hablado. ¿Cuáles fueron los votos que finalmente no llegaron? Bueno, listo. O sea, la política resolvió. De alguna forma, no sé. No debería ser la Corte. No debería. No sé. Y después puedo entrar en la otra línea paralela de la vida en la que no va presa. Perfecto. Porque Me gusta, porque, dos escenarios. digo, me gustaría pensar que eso, o sea, primero me gustaría pensar que eso puede no pasar, y además después me parece nuestra obligación pensar que eso puede no pasar. Me parece nuestra obligación pensar la línea paralela en la que eso no sucede, en la que hay un juego democrático libre, en la que la principal candidata de una fuerza política no va proscrita. Me parece que tenemos que insistir en eso. Vos preguntabas cuál es la siguiente jugada. Y voy a volver al ajedrez, ¿me permiten un segundito? Dale. Para mí la pieza más, o sea, la dama es mucho mejor pieza que el rey, porque puede hacer muchos movimientos. El rey suele ser un cagón que se esconde, se enroca y se esconde para... Pero el juego se gana cuando vos hackeas al rey. Sí, total. Y el rey, es Milei, no es un rey pasivo, no se esconde atrás de nadie y él se está comiendo todos los peores. Entonces Sí. mi pregunta de la dama es cuál es el siguiente movimiento o con qué alfiles y con qué caballos jugás para que de acá que hackees al rey no se te comieron los 8 peones. Creo que esa tendría que ser la pregunta, porque es un rey, sigo hablando de política, insisto, es un rey bastante particular esto. Sí. Es un rey bastante particular que te obliga a repensar el tablero distinto a si el rey fuera Macri, que ya más o menos le conocés la jugada de la derecha tradicional. Parece como un ajedrez un poco surreal. Sí, un apartadito acá. Sí, Todo esto que está pasando, que estamos hablando del fallo, sí. viene del macrismo. Totalmente, No, o sea, totalmente. bueno, sí. también denuncias, coalición cívica, hubo de todo un poco, pero los que pusieron quinta en el sector que es más suyo, que es como Oro Pi, es el macrismo. Sí, pero los que no votaron ficha limpia para tener esta foto y no esa, fue la Libertad Avanza también. Que no votaron. Que no votaron. Bueno, O sea, igual la Libertad Avanza sí lo votó. La discusión específica es lo más que digo es fina. que, ¿por qué? Bueno, respecto a los dos votos. Claro, bueno, no sí. llegaron. Bueno, pero se supone que hubo una llamada, pero digo, Tenemos que presuponer que es Milei el que hizo caer ficha limpia. Pero está bien, presupongámoslo para esa presupongámoslo, no la proscribieron ahí, sino que le regalaron a la corte macrista, coincido, que la proscripción llegue en un nivel más escandaloso y más mediático. Bueno, pero esa es una decisión de la Corte ya, no del gobierno. Lo que quiero decir es eso, como no subestimaría lo que Macri en su derecha tradicional implicó No, para todo este obvio. proceso, porque comienza ahí, ¿no? Digamos, todo lo que estamos hoy viendo o este embudo en el que nos estamos metiendo. No, además es sabido que el macrismo tiene una injerencia importante, ¿no? En los juzgados federales, en Comodoro Pi, digo, a través de operadores que son conocidos por todos. Miedo que también tiene la Libertad Avanza. Sí. Pues dice, si nosotros nos peleamos con ellos sí. Es el principal poder de Macri, además del poder económico y que todavía le quedan algunos medios de comunicación y demás. El principal poder de Macri es que tiene jueces que le responden políticamente. Eso iba a decir, estuvimos en los últimos capítulos hablando de la desintegración del PRO y el desdibujamiento del PRO, la pérdida de liderazgos en la capital federal y demás. Es cierto que hoy el macrismo opera más como círculo rojo, más que como política y como candidatos electorales y demás. Opera como círculo rojo, porque Macri dejó de ser una figura con un peso específico tan grande como lo fue en 2015, pero mantiene esto, digamos, los hilos de la justicia, que sabemos que los tiene,
y que muy inteligentemente los ha sabido alimentar y mantener, digamos. Él sabe que aún corriéndose, aún desdibujándose con una extrema derecha que deja a su derecha más institucionalista, si se quiere, republicana, ahí en Bavia, sabe que él teniendo esos hilos de la justicia puede seguir operando en la política argentina. Y esto es rara la relación que voy a hacer, pero en estos últimos días hubo este quiebre de la amistad entre Trump y Elon Musk, Sí. ¿no? Y algo muy interesante que dijo Elon Musk cuando lo acusa a Trump de aparecer en la lista de Jeffrey Epstein, de las personas vinculadas a ese caso, dijo, a Trump le quedan 3 o 5 años, pero yo voy a estar más de 40 años en la política de Estados Unidos. Y dijo, sin mí, Trump no ganaba. El círculo rojo prevalece, sería. Exactamente, es eso, ¿no? Digo, el círculo rojo termina prevaleciendo. Los que van girando son los candidatitos, digamos. Eso es lo que quiso decir Elon Musk, ¿no? Es como que Trump es uno más. Y yo si quiero, hoy soy amigo, soy funcionario, mañana me voy y el cuarto día lo prendo fuego. Porque yo voy a estar 40 años y vos te vas a ir. Con un Trump que también es círculo rojo, obviamente sabemos de dónde vino y demás. Pero la idea esa de puesto menor, que decía siempre Manieto, ¿no? La idea de puesto menor que creo que hoy más que nunca está muy sobre la mesa, porque Milei es un presidente que sabe moverse en los círculos rojos, en la sociedad rural, en el cham-cham, en esto y lo otro, bla, bla, bla. Pero bueno, así como sucedió en Estados Unidos, digo, al ser tan dependiente del círculo rojo, si mañana 3 o 4 amigos de la sociedad rural, de Galperini y el Fondo Monetario, qué sé yo, se cortan tu amistad con vos, se acabó, digamos. Pero digo, para poner de vuelta en valor el círculo rojo, que no todo es política o que lo resuelva la política, sino que por abajo siempre está operando un círculo rojo. Sí, 2 cosas respecto a eso que decís que está buenísimo. En el episodio pasado yo me acuerdo que cerré diciendo quizás una alternativa sea aprovechar las grietas, ver en qué momento se resquebraja la unidad entre ellos, entre los sectores dominantes de poder, y meterse ahí. Bueno, se pelearon Elon Musk y Trump en esta semana, y para mí es insisto con esta idea de prestarle mucha atención a esas grietas, a prestarle atención por qué se dan, prestarle atención qué facciones quedan de cada lado y ver cómo intervenir públicamente en esa grieta. Me parece en un momento de condiciones muy favorables para los sectores populares o los gobiernos socialdemócratas o todo ese sector, me parece un buen camino. Sí, porque además los sectores de poder trabajan mucho en las grietas de los sectores populares, totalmente. O creándolas o cuando aparecen metiendo leña al fuego, ¿no? Y reconozco que cuando dije eso la semana pasada no me imaginé que Elon Musk le iba a tirar a Trump a los 4 días, pero insisto en esa idea. Acusarlo de pedófilo, ¿no? Para aclarar. Tremendo. Exacto. Segunda cosa, rebanco eso que decís, Mili, de Elon Musk queda y Trump se va. Es verdad, yo creo que creo que Milei sabe eso. Y Milei, algo bueno de Milei es que por más de que quiere ser emperador, que dijo que Conan le dijo que él tenía que ser el rey del mundo, no sé qué, él yo creo que él está armando un modelo político y económico que pueda prescindir de él. Eso es algo bueno de él. Es lo que dijo Karina, que hablamos hace unos... Exacto, es lo que pusimos en nuestra nota de Anfibia, que yo creo que eso es muy así. O sea, tiene aires de grandeza, tiene cuestiones así, pero me parece que él tiene muy claro y que hasta está de acuerdo con que él está de paso y que lo que tiene que instaurar es otra cosa. Por eso la batalla cultural, por eso es más peligroso. Porque Trump, yo creo que él cree que sin él no hay Steve Bannon. Pero Milei sabe que sin él hay Steve Bannon, hay Lajes, Sí. Y eso me parece una muy buena virtud de él y muy peligrosa para nosotros, porque él no se ata a esa silla. Entonces ese elemento hay que tenerlo en cuenta para caracterizar al adversario. Me parece interesantísimo lo que planteas. Estoy de acuerdo, lo veo hace tiempo en ese camino. Bueno, lo decías en la nota, planteábamos en relación a... Él oficia de presentador de Adorni el día del triunfo en la capital. Y es muy agradecido con los que cambian de bando y van con él. Que sería lo contrario de lo que planteó de Roma no paga traidores. Él paga traidores, él dice que no, pero justamente lo que hace es eso, pagar al que traiciona a su pueblo para ir con él. Y es un tipo que en ese sentido es peligrosísimo. Y creo que es algo que podríamos empezar a imitar.
Sí. no estaría mal. Total. Sí, Bueno, la Cristina dependencia tiene que ver con esa discusión también. claro. Sí. Bueno, al mismo tiempo sigue siendo... O sea, ella no tiene la culpa. No. O sea, como Fue hay el algo sistema. raro ahí, ¿no? Sí, obvio. Sí, Como decís, bueno, los líderes populares siempre son más difíciles de reemplazar que los líderes... Sí, obvio. Es un proceso político que no depende netamente de las decisiones de una persona individual. Sobre todo en los movimientos populares, ¿no? Que están constituidos principalmente por militancia, organizaciones, sindicatos, como es el caso del peronismo, tiene sus propias características diferentes de esto que estamos viendo de Milei. A mí me hizo acordar un poco esta última parte de la conversación, me retrotrajo alguna de los primeros capítulos cuando recién había asumido o había ganado las elecciones, que dedicábamos nuestros capítulos a ver qué era, cómo es, a tratar de entenderlo, ¿no? Estábamos todos mirándolo y de alguna manera yo creo que estamos empezando a entender un poco más que es un tipo de derecha diferente al que conocíamos, en el sentido de que no está apoyado netamente o parado netamente en el círculo rojo, en el círculo de poder, sino que tiene otras características, y creo que lo central es que tiene algunas componentes populares, tiene componente de movimiento popular diferente, obviamente, dialoga de otra manera con la sociedad, tiene otro tipo de esquema político, partidario, discursivo, pero tiene componentes populares que lo hacen, quizás sí creo, más riesgoso para el campo popular de Argentina, para el peronismo, para las organizaciones que están de este lado, digamos, porque justamente es un adversario más parecido que Macri, por ejemplo, ¿no? Lo de Macri era claro, era un superclásico, era nosotros somos nosotros, ustedes son ustedes, está clarísimo a qué jugamos cada uno y vamos a ver quién tiene más, quién junta más porotos. Esto es distinto porque por momentos los porotos con los que jugás vos, algunos te los manotea el otro también, porque te disputa la representación de lo popular. De repente Milei le está puteando a La Nación, está puteando a Clarín, está puteando al Poder Judicial, a todo el círculo rojo. De repente el tipo se para y lo empieza a putear. Obviamente en esa bolsa también le tiran un misilazo en la cabeza a un fotógrafo, digamos, reprimen periodistas de cooperativas, trabajadores, bueno, todo lo que vemos, ¿no? Es como un combo que va por los dos lados. Pero sí coincido en ese sentido, ¿no? En pensar que lo de Milei, y lo desprendimos de lo de la posibilidad de Cristina presa, ¿no? Llegamos a Milei, que no pareciera, por lo menos, o no tenemos información de que la Libertad Avanza o el mileísmo esté operando en la justicia, en la corte, para que Cristina vaya presa. No pareciera. Y ahí aparecen algunos que te dicen, no, claro, si Milei la quiere en cancha, porque le sirve. Bueno, está, sí, obviamente, el adversario te sirve, a todos le sirve. A Cristina también le sirve que esté Milei de otro lado. Digo, no es excluyente con que efectivamente esa disputa se pueda dar y pueda resolverse en una función de intereses que nos puedan interesar a nosotros. Eso, obviamente, no lo vamos a saber hasta que no ocurra efectivamente. Si en escenario, bueno, de Cristina presa, está claro, va si es que eso efectivamente ocurre, va a patear el tablero y estaremos probablemente grabando otro tipo de episodios muy diferentes. Y yo me preguntaba también qué harán el resto de las fuerzas, volviendo a hablar de la política, el resto de las fuerzas políticas democráticas, digamos, ¿no? La Unión Cívica Radical, el espacio peronista no identificado con Cristina, no sé, digo, ¿saldrán a decir que está mal? Perdón, me fui un poco para atrás en la conversación. Si va presa, decís. Sí. No van a decir que está mal. No. Van a decir que está bien. Claro que no. Joffe todavía está esperando que Bullrich tuitee en repudio al tiro en la cabeza. No, todavía está esperando que lean el expediente, o sea, él está en otra parte. Patricia Bullrich no dijo que estaba mal sí. matarla. Imagínate que va a decir que está mal que vaya presa. Está bien. Sí. No, rompieron con el sistema democrático en los términos que lo conocíamos. Ya rompieron. Pero ni siquiera un Lustó, ponele. Bueno, sí, está bien, pero Lustó... Algo, ya No ni sé, siquiera gravita, pero... Ponele. Jacobiti, ponele, que es importante en el radicalismo. Los vemos importantes en la estructura orgánica, pero después ordenan más los gobernadores a sus diputados y senadores que la estructura orgánica del partido. Un Nacho Torres no va a salir a decir, me parece No, pauta. Nacho Torres va a salir a Manda dar que se ausenten los diputados. No te puedo creer. Torres. se va a festejar en Es que es bola joven. la gobernación, Nacho Es que es Torres. joven, renovación. Sí, capaz. Está bien.
Capaz. Bueno. Vos Veremos. peor que yo de expectativas, Sí. Qué terrible grabar un podcast una vez por semana, porque de acá a una semana, Sí. de acá que salga puede pasar. Estamos tanto, prendiendo velas de que no tanto. pase algo que cambie el tablero de acá, Sí. que estamos grabando, que faltan unas horas para que ustedes lo Total. empiecen a poder escuchar. Jofe decía, menos mal que los viernes no falla la corte. No, hoy no. Hoy no va a la pasar. Corte no puedo- Hoy no debería. La única bomba política que podría aparecer en las próximas horas, si es que pasara algo así, que yo no lo veo cercano, pero eventualmente sería una unificación de la elección en la provincia. Pero encima de eso postergaría el plazo de la inscripción de las candidaturas, lo cual sería raro en este esquema que estamos planteando hoy. Porque hoy este adelantamiento de provincia termina de alguna forma ayudando a que tenga menos tiempo la Corte en fallar. Igual la Corte va a decidirlo, no en función de si tiene una semana más o menos. Pero bueno, una unificación, ¿qué más podría pasar? No se me ocurre otra cosa. Sí, no. De acá que- No. Me salgo un segundo a la otra línea, Dale. en la que no va presa o no sé. Sí. Vos decías, me gustó esta idea para otro episodio porque ya hay que ir cerrando, te lo comunico. Dale. Que Milei es más parecido a nosotros, dijiste, o es, para mí es muy importante caracterizarlo todo el tiempo y coinciden que lo vamos entendiendo con el tiempo. Un episodio que pasó esta semana muy interesante de análisis, la clausura de la Salada, por mucho más días de lo que inicialmente se pensó. Ese caso es buenísimo para analizar a quién es Milei, porque ¿qué pasa en la Salada? Lo voy a resumir muy a grosso modo. Estados Unidos pide cerrame esto porque me complica por las exportaciones, bueno. Milei le dice, sí, Estados Unidos sí te lo cierro y no le importa a los trabajadores. Entonces, es más parecido a nosotros en algunas cosas y en otras no, Sí. para nada. Entonces, es muy compleja la cabeza de Milei porque de verdad puede llegar a ser un valor que te clausure la Salada porque no le interesa quedarse con una parte del negocio de la casta, pero después cuando te pones a ver cuál es el interés último, Sí. ahí te das cuenta por qué no le interesa, porque en realidad lo que le interesa es la guita del fondo Sí. y por eso le hace favor a Estados Unidos. No, y que en última instancia también tiene un componente de coloniaje muy, muy claro, ¿no? Por eso, sí. Es cipayo, es antinacional, entonces bueno, si le manda una orden desde Estados Unidos, a la mierda la libertad, a la mierda todo. Exacto. Pero bueno, es interesante caracterizarlo porque quizás Vidal no te la clausuraba porque tenía un negocio ahí. Sí, O quizás Macri no te la clausuraba porque tenía un negocio ahí. Y quizás alguien del peronismo tampoco. sí. Pero bueno, Milei sí te lo clausura. Mm. Por eso digo, para Sí. mí el desafío es tampoco perder todo el tiempo. O sea, ya vamos un año y medio si estamos tratando de descifrarlo. Basta de analizar. Hace un ya, año y sí. medio, pero bueno, sí tener una caracterización porque es Sí. un rey difícil. Insisto, es un total. rey que no se esconde. No está escondido en el enroque. Hay que hackear al rey. Pero está desnudo. Sí. No sé. Está desnudo, claro que sí. ¿Cómo que desnudo? Tiene lo que quiere. Babita, No, ya sé, digo, pero está desnudo en el sentido de la metáfora del rey está Claro. desnudo, de que no se dan, Sí, sí, cuenta sí, de que está desnudo. Claro. Y en algún momento eso cae, digamos. La metáfora está hecha para eso, digamos, Sí. porque está desnudo. Ahora se va a encontrar con el Papa. Bien. Sí. Javier, el presi. Se va para Roma. Mm. Va a estar el viaje más largo de toda su presidencia. Hasta ahora va a estar 9 días fuera del país. Primero va a estar ahí con Meloni y después con León XIV. Así que bueno, va a ser una foto ahí importante, seguro. Vamos a ver qué carita carita. pone. Veremos cómo es qué la carita pone. presidencia de Villarruel durante Sí. una semana. Sí, claro. ¿No? La presidencia de Victoria Villarroel durante una semana, correcto. Y Cristina, un viaje un poco más cercano, un poco más modesto, va a estar en Corrientes en el lanzamiento de la candidatura de Tincho Ascúa. Ajá. Sí, un armado peronista nuevo. Ustedes saben, si no lo saben se los cuento, estuvo intervenido largo tiempo también el PJ de la provincia de Corrientes. Bueno, finalmente eso se logró normalizar. Hay una perspectiva ahí de armado político en el cual va a participar Cristina en el lanzamiento este fin de semana. Un armado que tiene protagonismo José Otavis, una persona que volvió al armado político del peronismo, está muy cerca de Cristina, vive en Corrientes ahora. Interesantísima nota tuvimos con José Otavis en El Hecho Maldito, Sí, versión Futurock, hace unos Sí. 7 años. No más, eso fue, si no fue el primer año que hicimos Puede ser. programa o el segundo, 2016. Previo a que se 2017. encuentre con Dios, digamos, era otro. Sí, era otra otro etapa de Otavis. Otavis, sí, era otra etapa de Otavis. Está, bueno, religioso, está bien, está en Corrientes y está participando del armado peronista allí. Estuvo Poli Sabatés, estuvo Julián Jófele, estuvo Mili Pioletti, estuvo allí César, haciéndonos nuestros lindos videos y fotos que verán en nuestras redes sociales, que por favor, si no lo siguen todavía, háganlo en este momento, agarren el telefonito, nos buscan en Instagram, nos buscan en YouTube, nos buscan en Spotify y ponen seguir.
Nos volvemos a encontrar la semana que viene cuando hagamos un nuevo episodio de Derecho Maldito. Feliz día a todos y todas los periodistas y trabajadores y trabajadoras de prensa. Sabemos que son muchos los que nos escuchan. Grabamos, como siempre, en el estudio del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Nos encontramos la semana que viene. Chau, chau.